Cuauhtémoc Ramírez Tlacomulco. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a usted y a todo el foro jurídico que sintoniza esta tarde esta transmisión. Muy a gusto de atender su cordial invitación. A sus órdenes. Al contrario, maestro, estamos muy contentos que esté con nosotros y pueda compartirnos sus conocimientos. Vamos a hablar de un tema que le comentaba al maestro, que es un tema pues, no muy común y que creo yo que deberíamos estudiarlo más. Ajustes razonables al proceso y declaratoria de imputabilidad en el sistema penal acusatorio. El maestro es defensor público en procesos penales orales adscrito al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Además, es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El maestro Cuauhtémoc Ramírez Tlacomulco cuenta con una sólida formación académica, especialización en Derecho Penal. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad de Tangamandanga y actualmente doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha completado su preparación con diversas especialidades, entre los que se destaca la defensa penal y defensa especializada en ejecución penal, ambas cursadas en la Escuela Federal de la Formación Judicial. Asimismo, posee una especialización en el sistema de justicia para adolescentes por la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses, y así como una certificación en defensa penal por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Desde el 2016 se desempeña como defensor público en procesos penales orales, adscrito al Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, brindando asistencia jurídica especializada en casos complejos. Además, es capacitador en el sistema penal acusatorio, certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación en la Reforma Penal, y ha participado activamente en la formación de profesionales en del derecho como docentes en licenciatura y especialidad en maestría en instituciones públicas y privadas en San Luis Potosí, Ciudad de México y Estado de México. Su experiencia y compromiso con la justicia lo ha consolidado como un referente del ámbito del derecho penal y la formación jurídica. Pues mi estimado maestro Cuauhtémoc Ramírez, el tema es que yo bien se lo comentaba antes de salir al aire, es un tema súper interesante y esos ajustes razonables que hoy usted nos va a compartir sus conocimientos, y le cedo el uso del micrófono, maestro. Muchísimas gracias. Efectivamente vamos a abordar este tema de los ajustes razonables al proceso y la declaratoria de imputabilidad. Esto voy a partir desde el punto de vista que, pensando como defensores, sí, que es el rol que yo desempeño actualmente, estamos acostumbrados a que un cliente nos llama, nos contrata, agarramos el asunto y pues hasta ahí todo normal, pues todos conocemos el sistema, las etapas. Pero ¿qué pasaría si en la audiencia el cliente empieza a dar vestigios de que hay un tema de salud mental del que nadie le puso atención, un paciente psiquiátrico, un paciente con esquizofrenia, alguien que de momento se pone violento en la audiencia, etcétera, etcétera? ¿Qué tenemos que hacer para afrontar el momento, la situación? ¿Qué tenemos que hacer para llevar la audiencia? ¿Qué nos marca el Código Nacional, la Constitución, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad al respecto? ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Esto porque en un primer momento en la audiencia tenemos que ver qué ajuste tenemos que hacer para garantizar el acceso a la justicia de nuestro representado. Posteriormente, vendrá ya una etapa para que podamos solicitar la práctica de diversos peritajes y en su momento determinar si queremos plantear una declaratoria de imputabilidad o no de nuestro representado, y esto va a tener repercusiones en el proceso. Entonces, les comentaba, no es muy común, a mí ya me ha pasado en los 8 años de experiencia que llevo, estar desarrollando audiencias con personas que de repente tienen un comportamiento diferente en las audiencias. Yo he tenido personas que se han parado y han levantado la audiencia, personas que están por ahí agarrando el lápiz, la pluma, están como que jugueteando con esas cosas, mil temas que incluso pueden comprometer hasta la seguridad de la persona que está ahí al lado, ¿no? Entonces, este tema quise yo compartirlo con el foro que hoy nos acompaña, porque insisto, no es muy común que tengamos asuntos con personas que tengan una probabilidad de imputabilidad. Ahora, empezar hablando acerca del, en primer término, de los ajustes razonables.
¿no? Y ya posterior, el segundo tema será sobre la declaratoria de inimputabilidad. Al respecto, me tomé la libertad de elaborar unas diapositivas, me gustaría compartirlas para que vayamos teniendo aquí un contexto, ¿sí? Y empezando pues con la primera de ellas, que es el tema de los ajustes razonables. Y los ajustes razonables yo los divido en dos partes. Uno, cuando tiene que ver con la condición de salud de una persona, por ejemplo, alguien que está en silla de ruedas, que una persona ciega, una persona que tiene problemas auditivos, y la otra la separo con aquellas personas que pueden tener un tema de un trastorno mental, ¿sí? Y estos ajustes que se contemplan en la legislación están creados, están diseñados para que cualquier persona pueda acceder a este modelo universal de accesibilidad, ¿sí? Partiendo de que el derecho de acceso a la justicia tiene el rango de derecho humano, ¿no? Aquí les cito algunas tesis orientadoras, hay obviamente más registros, pero bueno, estas son las que yo he estudiado para algunos de mis asuntos. En la primera de ellas se habla de la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a la justicia en tres vertientes. Una vertiente jurídica, una física y una comunicacional. Durante la tarde vamos a explicar a qué se refieren estas dimensiones. Pero también la necesidad de solicitar ajustes razonables, pues es también para garantizar ese derecho de acceso a la justicia. Pero pues tenemos que hacer el planteamiento. Obviamente los jueces son muy proactivos, los jueces ya tienen información antes de empezar la audiencia si están en presencia de una persona con un tema aparentemente psiquiátrico. Muchas veces también investigan si es una persona que aunque no sea un paciente psiquiátrico, pero requiere un ajuste, ¿sí? Ejemplo, me voy a adelantar un poco, una persona que tiene problemas auditivos, pues solicitarle los audífonos para que pueda escuchar, ¿no? Entonces, ahorita como vamos avanzando, vamos a ir profundizando en este tema. Ahora, ¿qué implica este respeto al derecho humano al acceso a la justicia? Pues tutela varios principios, ¿no? El primero de ellos, el de la igualdad, ¿sí? Eliminar todas esas barreras. Todas las personas deben tener ese derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Evitar cualquier situación de discriminación, esto es, de impedir el goce de derechos de las partes que tengan alguna situación física que requiera ese ajuste. El respeto al debido proceso, obviamente, y el derecho de audiencia, ¿sí? Que las partes no técnicas, víctima, imputado, pues puedan acceder en plenitud a todo lo que conlleva la garantía de audiencia, ser notificados, que se lleve un debido proceso, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde parte este fundamento legal? Pues en la pirámide de Kelsen, hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, está la Constitución Política que tutela en su artículo 1 y 4 el tema derecho a la salud, la prohibición de la discriminación y el Código Nacional. Y esto lo pongo de manera enunciativa, que obviamente hay ya más protocolos, hay otras legislaciones que pueden ser aplicables. Digamos que yo parto de estas, ¿no? Sin discriminar ninguna norma jurídica. Ahora bien, para garantizar este acceso, este derecho humano, acceso a la justicia, se pueden hacer tres tipos de ajustes. Ajustes en su vertiente legal, ajustes en su vertiente material y ajustes en su vertiente comunicacional, ¿sí? Pero bueno, comentábamos hace rato que el fundamento de donde podemos extraer este concepto de ajustes razonables, uno de ellos lo vamos a encontrar en el artículo 2, el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí tenemos una definición. La lámina, me permito la lectura, por ajustes razonables se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada e indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce, ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es eliminar cualquier barrera, es facilitar todos aquellos medios para que una persona que tiene algún tema de discapacidad pues pueda acceder a este derecho humano que es el acceso a la justicia. Ahora, en el artículo 4, en su párrafo 4, ¿sí?, se menciona esa protección del derecho a la salud, y obviamente más cuando hay un tema de personas con discapacidad, ya sea física o mental. ¿Sí? De ahí que el Estado tiene esa obligación constitucional de garantizar el acceso y la protección a la salud. A nivel norma legal,
vamos a encontrar este tema de los ajustes razonables en el artículo 416 del Código Nacional, ¿sí? Aquí hace referencia en específico a un tema de probable inimputabilidad. Sin embargo, yo me permito extender el concepto de estos ajustes para aquellas personas que tienen un impedimento físico, alguna situación de discapacidad, porque también para ello se pueden hacer ajustes razonables. Pero, en el caso del 416, nos habla de un tema interesante. Dice, si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto en el procedimiento ordinario, se aplicará observando las reglas generales con los ajustes del procedimiento, ¿sí? Ahora bien, en la práctica, ¿sí? ¿Cómo estamos trasladando este tema? ¿En qué momento nos damos cuenta de un probable estado de inimputabilidad? Porque decía yo, vamos a suponer que vamos a ahorita llegar a la audiencia inicial, ¿sí? Apenas ahorita estamos agarrando el caso. No tenemos información de que la persona tenga algún tema de probable inimputabilidad y a lo mejor en la carpeta hay una información muy escueta, alguna valoración médica que dice, se sugiere atención por médico psiquiatra, ¿no? Pero en las 48 horas que está integrada esa carpeta y lo que se genera en la audiencia es muy poca la información. Yo no tendría en la audiencia inicial la información suficiente, pertinente y necesaria para en ese momento solicitarle al juez de control, sabe que solicito que haga una declaratoria de inimputabilidad, porque no tengo la base científica, no tengo los peritajes necesarios para sostener eso. Hay una probable sugerencia. Sin embargo, eso no impide que en la audiencia como defensor podamos pedir ciertos ajustes, ¿sí? Me pasó en una audiencia hace algunos meses donde me refutaba la Fiscalía y la Seguridad Jurídica, señor juez, es que nos oponemos al ajuste toda vez que usted no ha hecho la declaratoria de imputabilidad y le refuto y el juez también todo ese argumento dice, es que estamos hablando de un ajuste, no estamos hablando todavía de la declaratoria de inimputabilidad. Para hacer el ajuste yo no necesito previamente declarar un imputable, eso vendrá después con la información que surge en la investigación complementaria. Pero de entrada el defensor lo que me está pidiendo es que ponga atención en ese indicio de una probable inimputabilidad para hacer los ajustes que consideremos necesarios. Ahora bien, en la siguiente lámina, ¿sí? Retomo aquí algunas tesis que, bueno, yo en lo particular cuando tengo este tipo de asuntos invoco estos criterios, algunos los van a encontrar incluso repetidos, aquel que nos habla o que nos explica qué se entiende por ajustes razonables, jurídicos, físicos y comunicacionales, vamos a encontrar un criterio orientador en la tesis 201-86-31. Pero también está este criterio, el 201-10-84, que es muy interesante porque dice, si se le impone la carga al imputado que tiene una probable imputabilidad de acreditar su circunstancia, pues ese es un evidente ejercicio de discriminación, porque en estos casos el juez, aún de manera oficiosa, puede ordenar la práctica de estos dictámenes. Actualmente tengo un asunto, tengo dos, pero hay uno donde todavía no se resuelve el tema del ajuste, perdón, de la declaratoria de imputabilidad. Se han practicado dictámenes por la Defensoría, por la Fiscalía y últimamente nos han llegado del Instituto de Ciencias Forenses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Fiscalía me llegan el dictamen de psiquiatría y dice no es inimputable, el de la Defensoría me dice que sí, y el del Instituto de Ciencias Forenses concluye que sí es una persona que tiene un trastorno y que eso me daría material para la declaratoria de imputabilidad. Aquí quiero hacer un paréntesis. Previamente yo ya he incidentado declaratorias de imputabilidad en este lapso de tiempo y a veces me alcanza con, no sé, 3, 4 dictámenes. En una ocasión el año antepasado, el 2023, una jueza me acuerdo que me llamó la atención porque yo ya tenía el dictamen de psiquiatría, pero a diferencia de otros jueces que me pedían 3, 4 más, la juez me dice, ¿y qué le concluye el pedido de psiquiatría? No, pues que la persona sí tiene un trastorno mental, permanente, incurable, bla, bla, bla. Y la jueza me regaña y me dice, ¿y qué más necesita el Cuauhtémoc si el psiquiatra le está diciendo que la persona tiene un trastorno mental? En este momento hago el declaratoria de imputabilidad. Bueno, con ella solo requerí eso, ¿sí? Pero hay otros jueces que me han pedido sendos dictámenes y es fecha que al día de hoy todavía no hemos podido concluir con esa incidencia. Con otros jueces, con algunos dictámenes en específico, con 4, podemos hacer la incidencia de declaratoria de imputabilidad. Es decir, varía también el criterio de cada juzgador. Ahorita en las láminas van a ver cuáles son los que de manera enunciativa, más no limitativa, podríamos nosotros solicitar para efecto de contar con dato objetivo y en su momento plantear la incidencia, ¿no? Bien,
Ahora, esta tesis, la 201-5443, yo también la invoco porque habla de un tema de responsabilidad administrativa para los servidores públicos que no atiendan, que nieguen los ajustes razonables, porque si estamos partiendo que hay una situación de desigualdad con la persona, ya sea en su vertiente física o mental, pues deben eliminarse a través de los ajustes. ¿Qué pasa si un juez me lo niega? Pues obviamente está cometiendo un acto discriminatorio y más allá de cometer un acto discriminatorio, lo que me interesa de la parte general escritorio es que puede generar una responsabilidad administrativa al operador que esté denegando estos ajustes, porque francamente se convierte en un tema de discriminación hacia la persona que no se le autorizaron estos ajustes razonables. Ahora, explicando ya a detalle en el tema del ajuste legal, sí se ven las diapositivas, perdón, licenciado Castellán, no sé si nada más yo la estoy viendo, ustedes también las ven. No, no, sí se ve bastante. Bien, les decía, ¿qué es un ajuste legal? Bueno, cualquier situación de carácter jurídico que implique alguna modificación, implique que se nombre un operador, ojo, y no cualquier operador, ahorita más adelante vamos a ver una tesis que señala que de preferencia el asesor jurídico victimal o el defensor tienen que ser personas que tengan conocimiento de temas de discapacidades, que tengan conocimiento de temas de ajuste. Esto para garantizar realmente que tenga esa defensa adecuada o esa asesoría adecuada, dejando ya de lado la parte de los conocimientos, porque me queda claro que muchos asesores, defensores, MP, pues obviamente estamos como operadores por el conocimiento de las etapas del proceso y de todo código nacional, etcétera, etcétera. Pero hay un criterio en particular que considera que debemos tener conocimiento los operadores de formación, cómo llevar audiencias con personas que tengan algún tema de alguna discapacidad, alguna disfunción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si en una audiencia un juez de corte garantista observa que nunca se ha respetado ese derecho a que el imputado o la víctima que puedan tener algún tema de alguna discapacidad, pues no se les ha brindado esa atención especializada, ¿sí? Pues pudiera haber un tema de nulidad ahí de lo que se haya llevado a cabo hasta el momento, porque pues cómo se garantiza esa asesoría o esa defensa adecuada. De ahí que la designación de un asesor jurídico defensor, pues no puede ser cualquier defensor o cualquier asesor jurídico. Tiene que ser alguien que conozca qué discapacidad tiene la persona, que conozca qué trastorno tiene el representado, para en base a ello poder buscar la forma de comunicarse, buscar la forma de que se tutelen los derechos de la persona que está representando. Ahora, otro ejemplo de ajuste legal, ¿sí? Y desde el primero ya comentamos que sea un operador pues, que tenga conocimiento de la materia, si hay algún tema de salud. Un segundo aspecto que yo encuentro aquí es que también puede haber ajustes legales en el procedimiento, por ejemplo, en el escrito de acusación. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaría si llevo una audiencia inicial, me vinculan a proceso representado, le imponen medidas cautelares, abre una complementaria? El MP dice, ya va a cerrar la complementaria, voy a formular acusación, obviamente voy a solicitar que en su momento lo declaren penalmente responsable a través de una sentencia condenatoria y además que se le imponga la pena máxima, ¿no? Eso es lo que de cajón trae la acusación. Pero ¿qué pasaría si en la complementaria el defensor se allega de datos objetivos, de peritajes, y plantea la incidencia declaratoria de imputabilidad? Obviamente, el juez de control haga la declaratoria de inimputabilidad va a acarrear repercusiones en el proceso. Ya no se puede llevar el procedimiento ordinario para el imputado, se lleva el procedimiento especial para el inimputable. Pero esto impacta también en el tema de la acusación, porque si a mí, vamos a suponer que llegamos a etapa intermedia, y dentro de las incidencias de etapa intermedia yo planteo la incidencia de la declaratoria de imputabilidad y prospera, ¿sí? En ese momento yo como defensor lo que tendría que hacer es solicitar que difiera la audiencia, solicitar se hagan ajustes legales a la acusación, pues a la persona, el Ministerio Público ya no tendría por qué poner ahí en su acusación que se le declare penalmente responsable. Tendría que solicitar que en caso de mostrar su responsabilidad se declare socialmente responsable, no penalmente responsable. Y también se obligaría a modificar la pena,
porque para una persona inimputable no aplican las penas, aplican las medidas de seguridad. Y entonces yo tendría que pedir la anulación de la acusación para que el Ministerio Público haga los ajustes legales, solicite que en su momento de comprobarse la participación de mi representado, solicitaría que sea declarado socialmente responsable y que se le imponga, en vez de pena, una medida de seguridad. Estos son algunos ejemplos de ajustes legales que se pueden realizar en este proceso. Los ajustes materiales son más sencillos de explicar, ¿sí? Se refiere a condicionar todo aquello que sea necesario para garantizar el acceso a la justicia. Tenemos un ejemplo, una sala oral. Yo desconozco si en esa sala hay un lugar para personas con sillas de ruedas. Desconozco qué pasaría si nos tocara una persona invidente. ¿Quién le va a facilitar un tablero en braille para que se esté enterando de los derechos que tiene? ¿Sí? Una persona que tiene problemas auditivos, quién informó al juez que se requerían audífonos para que la persona pudiera escuchar, ¿no? Entonces, los ajustes materiales tienen que ver con todas estas barreras físicas, pero no termina ahí. Fíjense, yo me acuerdo que otro ejemplo de ajuste material que tuve con el primer inimputable que me tocó participar, otro ejemplo fue que las audiencias fueran haciendo pausas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el imputado, al estar encerrado, él se desesperaba, se ponía violento, no soportaba estar encerrado en un lugar. Me acuerdo perfectamente que se paró la mesa y la aventó, lo sometieron entre 5 policías procesales, se hizo un receso, el juez después nos pide que nos acerquemos a platicar con él y dice, miren, esta audiencia vamos a llevarla en partes, en recesos vamos a hacerla cada 20 minutos y vamos a reanudar en un receso y para llevar a buen puerto esta audiencia, porque si nos aventamos toda la hora debatiendo, ¿sí? Las 2 horas, pues nos va a pasar lo que ahorita, que el señor va a entrar en esos episodios de crisis, ¿sí? Dice, entonces tengo que hacer un ajuste material, que es fragmentar el tiempo de la audiencia, ¿sí? Ahora, otro ajuste que se realizó o que el juez nos consultó, él nos decía, oigan, miren, yo hasta ahorita no tengo información para saber cuál es la situación de salud mental que tiene el señor, pero pues se advierto que se pone violento. Dice, en lo poco que he leído al respecto, hay personas que pues no el color negro los inquieta mucho. ¿Sí? Si ustedes están de acuerdo, me voy a retirar la toga y para que él no vea ese color agresivo. Ese es otro ajuste material que se puede realizar en la audiencia, ¿sí? El tema de los colores, el tema de los espacios cerrados, ¿no? Son ajustes que perfectamente podemos nosotros familiarizarnos con ellos y solicitarlos en caso de tener un representado con estas características. Ahora, el otro tipo de ajuste es el comunicacional, ¿sí? En pues se tiene que buscar el apoyo de alguien, y por ejemplo, ilustro con una persona que habla lenguaje de señas, ¿sí? Para facilitar la comunicación, pero también con las personas que tienen problemas de imputabilidad. En el caso de Ciudad de México tenemos una asociación civil que nos apoya, que se llama Documenta, que nos manda a facilitadores, así se les denomina, que tienen diversas profesiones, psicólogos, trabajadores sociales, y traen incluso sus cuadernitos con dibujos muy sencillos para ayudarnos a facilitar la comunicación con el imputado, e incluso van más allá. Son personas que tienen un tono de voz muy suave, muy cálido, que eso también hace que la persona imputada, que tiene un probable tema de imputabilidad, se tranquilice, colabore. Obviamente, dentro de los ajustes comunicacionales, también el juez de control nos solicita a todos los intervinientes que usemos un lenguaje muy sencillo, que eliminemos los tecnicismos, ¿sí? Si a veces a una persona imputable, una persona que no tiene un tema de alguna enfermedad mental, no entiende lo que se está diciendo en la audiencia, estamos los abogados hablando técnicamente, formulación de imputación, 220, 224, 225, 15, 17, 18 y todo. Y el imputado está así como que, ¿y eso qué significa? Porque al final de la formulación el juez le pregunta, ¿entendió lo que por qué motivo se le está formulando una imputación? Entonces, en estos casos, el juez nos solicita al MP y dice, MP, a ver, formula la imputación, pero un lenguaje muy democrático, muy sencillo. Defensor, trate de explicarle sus derechos de una manera lo más sencilla posible. Pregúntele a través del facilitador si la persona está entendiendo por qué está aquí detenido. Más adelante le vamos a preguntar si quiere declarar. Lo cual, fíjense, recuerdo ahorita una audiencia, un caso que, pues bueno, siempre lo cito cuando hablo de este tema, ¿no?
me llega una persona detenida por robo, fíjense, les doy el contexto. Persona detenida le roba a una empleada de una sucursal de Banco Azteca, y entonces ella dice que llegó y le dijo con palabras altisonantes, a ver, hija de eso, quién sabe, no sé qué, ya se la cargó la quién sabe qué cosa, dame todo lo que traes, hija tú. Todas las groserías habidas y por ahí del mundo, ¿no? Y entonces ella dice que después de robarle, él le emprende el oído y todavía voltea y le dice, y no me voy a seguir, hija de tu quién sabe qué cosa, porque te voy a romper todas. Bueno, lo curioso es que esta persona, cuando la trasladan a la sala de juicio oral, era evidente su condición que tenía mental, pero aparte de su cuidado personal, vivía en condición de calle, en situación de calle. Obviamente olía orines, olía excremento, no se bañaba, pero traía un tema que durante todo el tiempo que vivía en situación de calle, pues se drogaba, se metía sustancias, lo cual le ocasionó un daño irreversible, fue provocado por él, que incluso cuando le preguntaba en la audiencia yo su nombre, así nada más, hola, buenas tardes, voy a ser tu amigo, porque a veces yo tenía yo que hablar, crear un clima de confianza, o sea, yo no le iba a decir soy un defensor del sistema penal acusatorio, yo tenía que decirle, soy tu amigo, vengo a ayudarte, ¿sí? Entonces yo trataba de entender con él, le preguntaba su nombre, el puro nombre, no el nombre completo con apellido. La persona volteaba, me veía, volteaba la mirada y solo hacía sonidos guturales, ¿sí? Nada más se escuchaban, ni siquiera una vocal, así que dijeron A, E, I, o sea, eran sonidos guturales. Entonces, por más que yo trataba con la facilitadora de darme a entender, por más que ella sacaba sus dibujitos, pues a mí me quedaba claro que esta persona no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando en la audiencia. Ahora, cuando veo la circunstancia de que él no era capaz de articular una frase coherente, como lo sería un amago, una amenaza para la víctima, pues obviamente formó parte de mi argumento en la detención. El señor juez de control, ¿cómo nos explicamos que esta persona le ha dicho esta frase, más esta, más esta, más esta, más esta, cuando es evidente, ¿sí? Pues que no puede articular palabra alguna por el daño que seguramente trae derivado de un consumo de sustancias? Pero lo interesante aquí fue que después cuando le formulan imputación, pues obviamente el MP trata de hacer un lenguaje sencillo, y pues ya nos dice a mí y a la facilitadora, pregúntenle al señor si entendió. Pues ahí nos tiene como unos 5 minutos, 8 minutos tratando de explicarle, de entender. Y este cuate así, o sea, todo pues, en su nube, ¿no? Y hay un momento en que hace un sonido así, ¡oh! ¿Sí? Dice, pues, me pareció escuchar que sí entendió. Continuamos con la audiencia. O sea, dije, ¿en qué momento dijo sí entendí? ¿Qué va a declarar? ¿Sí? O sea, pero pues el caso es que la audiencia tenía que seguir, ¿no? Entonces, esto nos lleva a apoyarnos de los facilitadores. Les repito que del primer caso que tuve, el señor se ponía muy violento, ahí la facilitadora, pues, hablaba con esta persona, la calmaba, incluso hasta le acariciaba el hombro y se relajaba, ¿no? No me quería como defensor, hasta me profirió un insulto ahí, a mí no quería, pensaba que yo lo quería perjudicar, pero ya estando la facilitadora, ya él tranquilizaba y ¿cómo se llama? Había la manera de que pues se facilitara la comunicación, ¿sí? Que se facilitara la comunicación y pues bueno, ya se llevaron las audiencias, terminaron, una de ellas pues no se vinculó al proceso, en otra de ellas no fue una no legal detención y en otra, pues ahorita más adelante les voy a decir cómo terminó, porque bueno, ese es otro tema, cuando ya los declaremos inimputables, ¿qué va a pasar con el proceso y qué va a pasar con el imputado? Porque va a haber algunas opciones que se nos van a cerrar y otras que se nos pueden, ¿no? Entonces, bueno, es lo que les quería comentar en torno a los ajustes razonables. Voy a hablar ahora del tema de la declaratoria de imputabilidad. En este segundo tema, pues yo lo segmenté en esta forma. Estas diapositivas son autoría mía, pero les puedan servir. En primer lugar, hay que identificar si nos encontramos en un supuesto de probable inimputabilidad. De ser así, pues obviamente tendremos que realizar o solicitar que se realicen determinados peritajes. Una vez que tengamos la información objetiva, el resultado de esos peritajes, pues hay que buscar el soporte legal para que en su momento podamos exponer ante el juez de control la incidencia para ver si es que prospera la declaratoria de imputabilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué informes periciales son los más comunes que yo me he encontrado en la práctica?
indudablemente el de psiquiatría, ese de cajón tiene que ir, ¿sí? Un dictamen en psicología, un dictamen en neurología, uno en medicina, ¿sí? Todos son ciencias de la salud, pero solamente que algunos son más específicos que otros. Por ejemplo, en neurología y medicina nos van a hacer, a decir si se aprecia alguna patología de índole mental en la persona evaluada, pero pues ellos, un médico general no me puede precisar si efectivamente tiene un trastorno o no, y eso lo determina un psiquiatra, ¿sí? El neurólogo va a revisar si, de acuerdo a su ciencia, insisto, existe alguna enfermedad, alguna patología, algún daño neurológico, para que lo plasme así en su nota médica. Pero los que más nos dan al respecto son el de psiquiatría y psicología, ¿sí? Ahora bien, al psiquiatra, ¿qué es lo que le vamos a preguntar cuando valore a nuestro representado? Mire, le solicito valor a esta persona, me diga si presenta algún trastorno mental. De ser así, necesito que me diga cuál es esquizofrenia, no sé, algún otro padecimiento, ¿no? Dígame, doctor, usted que es el experto, qué enfermedad, qué trastorno mental presenta el evaluado. Necesito que me diga si este trastorno es permanente o transitorio, ¿sí? Necesito que me diga si este padecimiento fue provocado por sí mismo. Insisto, hay personas que nacen sanas, pero se empiezan a drogar y esto les ocasiona un deterioro mental que pues los coloca en este estado de inimputabilidad. Pero también hay personas que lo van desarrollando, que es genético y que ya es una patología que ya viene de generaciones en tu familia y que con el paso del tiempo lo puede desarrollar. Bueno, también necesito que el psiquiatra me diga si este padecimiento es de nacimiento o se fue desarrollando, si hay antecedentes en la familia o no. Necesito que el psiquiatra me diga si este padecimiento, ese trastorno es curable, incurable, o si es tratable, si es reversible o irreversible, si la persona tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, ¿sí? Si él en esa condición tuvo la capacidad de comprender. Ojo con lo que voy a decir. Al día de hoy tengo personas que están internos en el centro psiquiátrico que están ya medicados y están bajo tratamiento. Que si al día de hoy un psiquiatra lo valora, va a decir, la persona actualmente tiene la capacidad de comprender lo ilícito de su conducta. Ah, bueno, actualmente, pero porque ya está bajo tratamiento, especifíqueme, al momento de los hechos, estaba tratado, tomaba medicamento, podía comprender el ilícito de su conducta, porque a veces nos quieren meter gol por ese lado la fiscalía, que dice, el psiquiatra dice que no tiene trastorno, que está saludable el día de hoy. Sí, al día de hoy, pero no me precisa si al momento del hecho tenía ese trastorno, ¿no? Entonces hay que ponernos abusados como defensores. Disculpen que hablo mucho con el doctor, pero es el rol que jugamos, ¿no? En este sistema. Ahora, otra pregunta que le hacemos al psiquiatra es si esta persona tiene la capacidad de declarar en juicio o no. Porque, insisto, hay personas que a lo mejor sí se les da el micrófono, el juez lo quiere escuchar, pero pues habla puras incoherencias, puras cosas sin sentido. O sea, dice uno, bueno, ¿eso qué utilidad tiene? O sea, forma parte de su garantía de audiencia, de que el juez lo escuche, pero pues si no puede argumentar algo coherente, pues, ¿qué utilidad tendría en ese momento, no? Para su defensa, en este caso. Ahora, he pedido apoyo a psicólogos, algunos me han bateado, algunos me contestan, no soy competente para hablar de trastornos psiquiátricos, eso déjeselo al psiquiatra. Digo, sí, me queda claro, pero te estoy pidiendo intervención en psicología para que desde el ámbito de tu carrera, de tu profesión, me digas si hay algún tema de salud, alguna situación cognitiva. Algunos psicólogos me batean, no me quedan sus dictámenes, pero los que sí rescato, por ejemplo, esto, miren, un perito en psicología me rindió un dictamen donde me habla que el evaluado presenta daño cognitivo y me indica incluso qué instrumentos aplicó, por ejemplo, el test gestáltico visomotor, ¿sí? Que está, entre otras cosas, analiza el control de impulsos de la persona evaluada, las escalas de inteligencia de Reynolds para medir la capacidad intelectual y la memoria, ¿sí? Evaluación cognitiva de Montreal, evalúa la función ejecutiva, la memoria, la atención, etcétera. Y pues obviamente la entrevista psicológica que hace el psicólogo, ¿no? Y ya me rinde una serie de conclusiones donde me dice, pues esta persona presenta esto, a nivel de inteligencia presenta esto otro, no controla sus impulsos y los controla, etc., etc. O sea, información que me pueda abordar para que en su momento yo cuando plantee la incidencia, le diga, pues, mire, lo que dice el psiquiatra además se corrobora con lo que menciona el psicólogo por esto y por esto y por esto, ¿no? Ahora,
¿Qué otro dictamen o dictámenes yo recomendaría hacer? Que usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver, no? Y dictamen en trabajo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perito de trabajo social, si bien él es un experto en psiquiatría, sí puede apreciar la sintomatología de la persona, lo está entrevistando, ¿sí? Dice, esta persona empezó a disvariar, empezó a decir que tiene estos sueños raros, ideas suicidas, eso lo aprecia a simple vista el trabajo social y va notando la sintomatología en su dictamen, e incluso nos hace sugerencias. Sugiero que esta persona la revise un médico psiquiatra, porque yo veo un aparente tema de salud mental que no ha sido atendido. El perito del trabajo social nos dice si cuenta con redes de apoyo, si tiene familiares que en un momento dado puedan hacerse cargo de esta persona, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas de la familia, si existen instituciones públicas o privadas donde en un momento dado pudiera estar interno la persona que tiene un tema mental a efecto de garantizar su derecho a la salud y que no ponga en riesgo a otras personas, ¿no? Ahora, retomo aquí algo que comentaba hace un momento, esta tesis que es la 202.1581, ¿sí? Que nos da dos pasos a grandes rasgos dentro de las medidas que tiene que tomar el juez para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas que tienen un tema de discapacidad físico-mental, ¿sí? Una de estas recomendaciones que trae esta tesis es en cuanto a las notificaciones, ¿sí? Quien tiene que realizarlas tiene que serlas personalmente, nada de que por estrados o que por WhatsApp, no. Tienes que asegurarte, ¿sí? De que esa notificación se realice y además no nada más notificar, sino que se utilice un lenguaje sencillo, accesible, libre de tecnicismo, para que la persona a la que se notifica entienda qué es lo que se está notificando. Y para el tema de desahogo de audiencias judiciales, aquí está lo que les comentaba, fíjense, inciso A, en el punto 2, permitirle a la persona nombrar o designarle un asesor jurídico en caso de que sea víctima o ofendido, o un defensor público, si es el imputado, y lo que subrayé en letra azul, que tenga experiencia y conocimiento en la comunicación con personas con discapacidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado algún curso de discapacidad? Creo que muy pocos o nadie, ¿sí? Porque, insisto, estamos acostumbrados que únicamente vamos a tener personas que tienen un estado de salud óptimo, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sensibilizado en estos temas? Yo creo que muy pocos, ¿no? Y sin embargo, aquí viene como un criterio que el juez debe asegurarse que el defensor, en este caso, pues tenga experiencia y conocimiento en la comunicación con personas con discapacidad. Que de esa persona, el defensor o el asesor, tenga una entrevista previa con la persona que va a representar, obviamente que se imponga los autos y que lo represente debidamente, ¿sí? En esa tutela de derechos. Y ahorita voy a citar un caso que por ahí tuve, ¿sí? Para el tema de la representación debida, ¿no? Debe autorizarse la presencia de una persona que pueda apoyar el proceso de comunicación, lo que decíamos, puede ser un facilitador, ¿sí? O bien puede ser un familiar, para aquellos lugares donde no tengan instituciones que tengan esos facilitadores, puede ser un familiar que nos ayude a calmarlo y a mantener la comunicación con el representado. Otro punto dice utilizar lenguaje sencillo, sin tecnicismo, ¿sí? Y que se le brinden todos los apoyos legales, sociales que auxilien a la persona al momento de tomar decisiones, porque su condición no tendría que impedir que al final del día tome decisiones durante el proceso. Ahora les voy a comentar varias tesis, ¿sí? En particular les voy a platicar de un caso que tengo. ¿Sí? Tenemos esta tesis, la 202.0298, ¿sí? Que tiene el tema del cambio de la medida cautelar, que incluso menciona que el juez de control debe llegarse oficiosamente de todos los medios de prueba que tenga para verificar el estado de salud del procesado y ver si es posible cambiar la medida cautelar. En la práctica, a mí me toca ver difícilmente que haya jueces que cambien, que digan, ¿dónde está interno el imputado? No, pues aquí en el reclusorio oriente. Oiga, pero ¿y no estaría mejor en un centro psiquiátrico o no estaría mejor con su familia que le brinde atención? Es que no sabemos si tiene familia, señoría. Hay un dictamen en trabajo social que dice que sí cuenta con redes de apoyo, que la familia tiene la capacidad económica de atenderlo, de pagarle médicos particulares y que lo pueden atender a resguardo en su domicilio, ¿sí? O que hay instituciones públicas o privadas que le pueden brindar esta atención a la persona mientras esté en internamiento.
En un caso, fíjense que les digo que es el que todavía tengo ya un tiempo que no se ha podido plantear la incidencia y la imputabilidad, porque todavía faltan por llegar dictámenes. Eso no me impidió a mí hacer una modificación en cuanto a la medida cautelar. Aclaro, modificación física. Pero ¿cómo plantea esta incidencia? Como un ajuste razonable al proceso. Explico. La persona está por un delito grave, 30 años. Se le impone la medida cautelar de prisión preventiva, obviamente el reclusorio, pero hay sintomatología. En la audiencia inicial no contábamos con mayor información. Ahorita que ya estamos para intermedia, pues nos llegan los dictámenes, nos llega una opinión en materia de trabajo social donde se sugiere que la persona sea atendida en un centro psiquiátrico. Entonces, yo planteo la audiencia para declaratoria de imputabilidad y no prospera. A criterio de señoría me dice, señor Cuauhtémoc, queremos más información, más dictámenes. Los de usted no me bastan. Perfecto. Si iba a acabar la audiencia, digo, señoría, quiero plantear una incidencia. Dígame. Digo, quiero solicitarle un ajuste razonable que impacta en la medida cautelar. Y pues, todos se quedaron así sacados de onda, ¿no? El MP, el asesor, el juez, que a ver, ¿cómo que me está hablando del cambio de medida cautelar? Y dice, a ver, haga su planteamiento. Le digo, mire, me queda claro que aún no ha sido declarado imputable, pero hay indicios en el expediente que tiene un problema psiquiátrico el señor. Atendiendo al derecho a la salud que tiene, yo le solicito que en vez de que esté en el reclusorio, que es un lugar donde no atienden a pacientes psiquiátricos, lo cambien al centro varonil psiquiátrico que está en el reclusorio sur, anexo al reclusorio sur. Su nombre lo dice, centro psiquiátrico, para que la persona ahí continúe cumpliendo su prisión preventiva, pero en un lugar donde se le va a proteger su derecho a la salud. En la audiencia me debatió el MP y el asesor y parte de su argumento era, no, porque a uno no le cabe imputable. Digo, señoría, eso ya lo sabemos. Yo no me estoy ocupando nuevamente del tema de la declaratoria, estoy solicitando un ajuste razonable en su vertiente material que implica el cambio de lugar de internamiento donde pues se garantice su derecho a la salud. En una ocasión una compañera abogada me comentó una experiencia y se los comparto. Dice, llego a una audiencia inicial con una persona, duplico, hagan de cuenta que un jueves, viernes, que atraviesa sábado y domingo, y para el día de la continuación de la audiencia, pues estaban todos en la sala menos el imputado. Cuando el juez pide cuenta, dice, bueno, ¿y por qué no trasladamos? Auxiliar de sala dice, señoría, es que nos llegó un informe de reclusorio donde dicen que la persona se puso violenta y lo terminaron matando otros reos. O sea, nadie se puso a revisar que esa persona se alteraba, que tenía un tema de salud mental, que no le habían dado su medicamento. Nadie se preocupó por su tema de salud hasta que fue demasiado tarde. Cuando se pudo haber evitado, con una justa razonable, audiencia inicial, señoría, hay indicios de un tema psiquiátrico, si le va a poner la prisión preventiva, solicito que sea en el centro psiquiátrico. Esto para garantizar el derecho a la salud y hasta de la vida de esta persona, ¿no? Y entonces, en esa experiencia, en el asunto que les comento, pedí el cambio de lugar de internamiento, no pedí la libertad, ¿sí? Pero sí a un lugar donde se le iba a suministrar sus medicamentos para atender su tema psiquiátrico. Bueno, me voy a... Lo voy a interrumpir tantito. Me están diciendo que casi no se escucha, maestro, si se puede pegar un poquito al micrófono o retirarlo. Ahí no sé cómo me escuchan. Yo lo escucho bien, pero estoy viendo aquí mensajes que dicen casi no se escucha. Adelante, maestro, adelante. Bien, me hago aquí un ajuste, permítanme un momento. Vamos a hacer un truco. Voy a intentar hablar desde el celular, a ver si no se vicia. Ahí lo escucho perfecto, maestro. Muchas gracias. Bueno, nos ajustamos aquí. Entonces, les decía que promoviese ese ajuste razonable, que el tema de la
declaratoria de imputabilidad todavía está pendiente, pero eso no impidió hacer el ajuste razonable para cambiar el lugar de donde se cumple la prisión preventiva. La persona pues está interno en el centro psiquiátrico, donde, bueno, se está respetando ese derecho a la salud que tiene, ¿no? Bueno, de estas tesis ya por aquí ya hablamos, ya no voy a tener en ellas, me voy un poquito más. Este es un ejemplo, una pauta de mi autoría, muy concreta, que obviamente puede enriquecerse o puede mejorarse por los asistentes. Yo, por ejemplo, cuando planteo la incidencia para que haya imputabilidad, lo fundamento con estos artículos de la Convención sobre los Derechos para Personas con Discapacidad, artículos obviamente de la Constitución, artículos del Código Nacional, cito por ahí algunas tesis orientadoras, ¿sí? Donde implica que el juez, bueno, debe atender a la petición de esos ajustes para garantizar el acceso a la justicia, ¿sí? Y lo soporto con el resultado de los dictámenes, ¿sí? El resultado de los dictámenes en materia de psiquiatría, psicología, neurología, medicina, trabajo social, todos los que me allegue, por un lado, para justificar al juez que sí tiene un padecimiento mental, que sí es candidato a que le caiga imputable. El dictamen de trabajo social me ayuda para ver si tiene redes de apoyo, y ahorita más adelante, en las últimas diapositivas, vamos a ver por qué tiene importancia ese dictamen de trabajo social. Pero luego nos surge una pregunta como litigantes: ¿lo declaro inimputable o no? ¿Qué me conviene más a mí para acabar el asunto o incluso para tutela de los derechos de esta persona? Porque ahí la familia dice, Lick, sabemos que está enfermo, pero lo queremos afuera, ya, ¿cuánto nos cobra? Y ahí entra ese conflicto ético, profesional, donde dices, híjole, es que yo sé que tendría que llevarme a una persona imputable, pero se me van a cerrar algunas puertas. ¿A cuáles me refiero? Las salidas alternas. A ver, ya declaraste inimputable, te salió muy bonita la audiencia de declaración de imputabilidad, ya la subiste a tus redes sociales, bla, 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 ok. Pero, ¿qué pasaría si el asunto daba para un acuerdo reparatorio? Pues ya no vas a poder celebrarlo, porque el acuerdo, pues obviamente el nombre lo dice, un acuerdo de voluntades. Y esta persona no tiene la voluntad, médicamente hablando, no tiene esa capacidad de ejercicio para suscribir un acto jurídico como sería contraer obligaciones con el acuerdo reparatorio. Misma suerte corre la suspensión condicional del proceso, porque el juez le va a preguntar, ¿se obliga usted a cumplir con las condiciones? ¿Cómo se va a obligar, señores, si tiene un deterioro mental que le impide llevar a cabo su capacidad de ejercicio? ¿Cómo quiere que se obligue? Si a esto le aunamos que hay prohibición expresa de someterlo a procedimiento abreviado, conforme 418, pues ya se nos cerró otra salida. Sin embargo, yo aquí encuentro un análisis interesante. Por ahí alguna vez me platicaban que en algún reclusorio aquí de la Ciudad de México había jueces de corte muy garantista que inaplicaban el 418, maximizaban el artículo primero, en la porción donde el artículo primero señala: queda prohibida toda discriminación motivada por tema de discapacidades, condiciones de salud, y que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas. Entonces supe de jueces que decían, ¿y por qué le vamos a prohibir el abreviado del inimputable? No, señoría, es que acuérdese que le tienen que preguntar, ¿acepta usted el abreviado, renuncia a juicio oral y bla, bla, bla? ¿Cómo le va a contestar? Ah, pues por esa razón tiene una persona que lo está acompañando, algún familiar, un ajuste que se realizó para acompañamiento, ¿sí? Entonces, yo llegué a saber de algunos casos aquí en Ciudad de México donde había jueces, insisto, muy garantistas que inaplicaban el 418 y otorgaban abreviados a personas inimputables. Y ahí, por ahí lo dejo. Si alguien tiene el dato específico de las audiencias, de los casos, pues lo podría compartir. Entonces, yo no puedo dar nombres de los jueces, pero supe que sí hubo por ahí algunos antecedentes en algún reclusorio de la Ciudad de México. Bueno, si ya se me cerró la opción de el abreviado, las salidas alternas, ¿qué opción me quedaría? Pues aquí va a depender del delito. Del primer imputable que yo defendí, estaba acusado de un robo sin violencia. Pasó por una tienda, se robó un insecticida para drogarse, no ejerció ningún tipo de violencia. Yo creo que el RAID no cuesta más de 80 pesos, pero nos estábamos desgastando en audiencias, estábamos gastando más por la audiencia que lo que costaba el insecticida. Pero pues no podía irse un abreviado porque la persona fue declarada inimputable. No podíamos suscribir un acuerdo reparatorio ni una suspensión. Entonces buscamos la manera, en ese caso, en ese delito de menor entidad lesiva, ¿sí? Otra solución, el criterio de oportunidad, ¿sí?
porque para este caso el insecticida se recuperó, se reparó el daño, ¿sí? Y la fracción sexta, dentro de las hipótesis para el criterio de oportunidad, habla de que procederá cuando a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible resulte desproporcionado o irrazonable la persecución penal. Yo me acuerdo que el MP se acercó y me dijo, Cuauhtémoc, yo no me voy a ir a juicio por un insecticida que vale menos de 80 pesos. Le digo, perfecto, pues vámonos al criterio, ¿sí? Porque ya sabemos que el abreviado está cerrado y las salidas alternas también, pero nada se dice del criterio de oportunidad. Ese fue el camino. Entonces al MP le autorizaron el criterio similar a la tramitación del abreviado, llegamos a audiencia, el juez lo valida y se terminó el asunto, ¿sí? Pero pues obviamente esto no procedería para el caso de un feminicidio, de un homicidio, una violación, ¿sí? No estaría en esa hipótesis. En ese caso, pues el juicio se le tiene que seguir pues bajo las reglas de imputabilidad, ¿no? Y la persona, pues en caso de ser condenado, se le va a declarar socialmente responsable, se le impondrían medidas de seguridad, pero aquí viene el tema interesante. Hay una tesis, que es la 202-2365, que señala que el juez de ejecución debe estar dando un seguimiento para esta persona en cuanto a las medidas de seguridad, en cuanto al tratamiento. Si está interno y ha mejorado, ¿es necesario que siga interno todavía? O bien, dictamen de trabajo social dijo, hay redes de apoyo, su familia se puede hacer cargo de él. Es algo que en vía de ejecución se puede plantear, señoría, pues debido a la mejoría que tiene, pues solicitamos que yo como su defensa, que sea entregado a su familia para que ellos le terminen de dar el seguimiento durante los años que le faltan de la medida de seguridad que se le impuso. Y es ahí donde hemos reflejado la utilidad una vez más del dictamen de trabajo social, porque a través de esa prueba pudimos establecer que contaba con redes de apoyo, una familia o instituciones que podrían hacerse cargo de la persona hasta el cumplimiento de la medida de seguridad. Bien, lo resumo así de esta manera, este tema de los ajustes razonables de la declaratoria de imputabilidad, haciendo la invitación a ahondar más en el tema para todo el foro que nos acompaña. Y pues, licenciado Castellán, quedo a la espera de saber si hay preguntas, si hay cuestionamientos de su auditorio. Gracias. Maestro, el tiempo ya se nos vino encima. Está bien interesante. A mí me gustaría, si tú, a bien me lo permites, dejar la segunda parte, porque yo también creo, desde mi punto de vista personal, la representación social también, inclusive dentro del razonamiento probatorio, maestro, también debe de velar por ese imputado, ese acusado. Sí, coincido. O sea, no, tú comentabas, es que, bueno, la representación social dice, no, pues no, yo un incidente y se va a debate y todo dice que no, como luego pasa con algunos, ¿no? Pero también cae en una violación. Bueno, yo creo que más bien, pues, no está haciendo bien su chamba, porque sí entra del razonamiento probatorio, entra que la representación social debe de velar precisamente por el imputado acusado. Sí, claro, y más que tiene una condición de salud, o sea, no se atiende su salud, se le niegan el debido cuidado. Aparte, yo creo, maestro, perdón que te interrumpa, hablar de una enfermedad mental, yo tuve por ahí también un asuntito por ahí, una persona que tenía doble, triple personalidad, hablaba contigo de una manera, en el juzgado hablaba de otra, con la familia hablaba de otra, entonces, y la familia decía, pero es que mi pariente está sano, tú lo veías también sano. Entonces, sí es bien importante también cómo identificar. Recordemos que cuando entran, por ejemplo, a la fiscalía o ya entran al centro de reinserción social, pues sí, dan parte médico, lo ven sano, que lo acuerdo, pero como dices tú, se requiere un especialista en cómo identificar realmente que sí tiene una enfermedad mental. Algo que me llamó mucho la atención es uno de los puntos que hablábamos dentro del ajuste razonable, la comunicación. De un sordo lo entendemos que por señas, una persona que tiene no escucha. Pero, por ejemplo, una persona que tiene un problema mental, que desconozco bien, pues desconozco la mente, pero pues que tenga neuronas desactivadas y todo el rollo, ¿cómo comunicarnos, maestro? Yo creo que necesito algo. No, por eso les ponía el ejemplo del juez que dice, me pareció escuchar que sí. Nadie escuchó que dijera que sí.
O sea, era tal la afectación que tenía que la persona realmente no se podía comunicar, no podía entender ni tampoco se podía comunicar, pero el resolutor dio por hecho que sí. No, 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 yo creo que deberíamos abordar más estos temas porque no son muy sonados, maestro. Si tú me lo permites, si tienes el tiempo necesario, yo te invito, no sé, la próxima semana, terminar esta parte 2 y hablar todos estos temas, porque hasta tú no como abogado, como defensa, igual el juez, igual la fiscalía, debe de analizar precisamente al imputado, al acusado. Yo creo que de verlo, muchas veces no conocemos, si bien lo comentabas, hay que tener conocimiento. Y bien lo comentabas tú, pues, ¿quién de nosotros tiene mucho conocimiento? La verdad somos muy pocos, o son, la verdad, muy pocos. Sí, pues lo platicamos, Lick. Si los tiempos nos ajustan, pues con todo gusto podemos seguir hablando, o si hay preguntas para la siguiente sesión, pues con gusto Ahorita hay poder atender. saludos. Sandra Rosario dice buenas tardes, saludos maestro Cuauhtémoc Ramírez. María Jiménez dice revista Lex informa, siempre temas interesantes. Saludos maestro Cuauhtémoc Ramírez. Sebastián Garzón dice gracias maestro Cuauhtémoc. Rosario Pérez, excelente tema, muy bien explicado, saludos desde la Ciudad de México. Y Esther dice muchísimas gracias Lick René y maestro Cuauhtémoc Ramírez. Yo te invito, maestro, si por ahí tienes el chance, dame la oportunidad de hacer esta parte 2. Si no andamos tan mal en los tiempos, yo te invito la próxima semana y demos también inclusive pues muchos compañeros, colegas, abogados, y no nomás defensas, yo creo que ministerios públicos, jueces, esta revista la ve mucha gente, operadores del derecho, y vamos a invitarlos también a que realmente veamos esta parte de cómo identificar, inclusive nosotros como defensa, a una persona que realmente tenga un problema mental. Yo te invito, maestro, de verdad, me gustaría mucho la próxima semana, no sé cómo andes de tiempo, pero ajustémonos. Sí, nos ajustamos y vemos ahí cómo está la agenda. Y esto lo cuento que luego a veces en las tardes tenemos juicios también. Y de hecho, hoy me preocupaba porque tenía una audiencia que estaba a las 12 del día y vine empezando alrededor de las 3 de la tarde y dije, ojalá y no se alargue, porque si no, ¿cómo llego a la plática? Pero Si gustas, yo me ajusto y lo hacemos más tarde. Es más, me gustaría, si tú bien me lo permites, invitar a otros operadores del derecho, inclusive un fiscal, claro, para ver desde su punto de vista cada quien de su trinchera, maestro. me parece excelente su idea. Mira, bueno, vamos a ajustarnos. Si gusta, lo hacemos más tarde. Déjame buscar un fiscal también, un abogado, hasta un juez, que también nos dé su punto de vista, porque sí creo que es un tema, y es más, creo yo, que hay algunos que han sido juzgados realmente y son inimputables. O a la inversa, ¿qué crees? Le decía hace rato, hay personas inimputables que sabemos que son inimputables y no hacemos la incidencia. ¿Para qué? Para que les autorice una abreviado y se acabe el asunto. Sí, claro, claro. No, y lo veo como estrategia, lo veo perfectamente bien. O sea, me queda clarísimo. Y algo también que me llamó mucho la atención, maestro, como tú me comentabas, ¿no? En el momento del juicio, en el momento de la etapa intermedia, en el momento del proceso, la persona estaba mal. Ya después, dentro de la reinserción, pues ya medicado y todo, pues ya entendió, pero en ese momento no entendía nada. Es correcto. Es correcto. Yo te invito, maestro, dame la oportunidad la semana, si gustas, me pongo en contacto contigo, invitamos a otros operadores y que nos den su punto de vista. Me parece excelente, licenciado. Claro que sí. Nos agendamos con gusto y hacemos por ahí el espacio. Pues, maestro, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto a usted y a todo su auditorio. Buenas tardes. Hasta pronto, gracias.